Hoy continuamos nuestro recorrido por las historias de la Biblia. Después de la caída de la Torre de Babel, donde las lenguas fueron confundidas y los hombres esparcidos por toda la tierra, la historia no se detiene, sino que avanza en silencio, generación tras generación. En medio de pueblos que se forman, familias que crecen y caminos que se cruzan, comienza a trazarse una línea especial, una historia que marcaría el destino de muchos. Hoy conoceremos los orígenes de un hombre cuyo nombre atravesaría el tiempo, un hombre que sería llamado por Dios en medio de lo cotidiano. Acompáñame, porque esta es la historia del inicio del camino de Abraham. Después de la confusión de las lenguas en Babel, los hombres fueron esparcidos sobre la faz de toda la tierra, y así comenzaron a formarse las naciones. Con el paso del tiempo, la descendencia de Sem continuó extendiéndose, generación tras generación, hasta que de su linaje surgió un hombre llamado Taré. Antaré tuvo 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. Harán fue padre de Lot, pero Harán murió en su tierra natal, en Ur de los Caldeos, dejando a su hijo Lot bajo el cuidado de su familia. Abram y Nacor tomaron mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el de Nacor, Milca, y aconteció que Taré tomó a Abram su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió en Harán entonces. En medio de ese momento, cuando una generación terminaba y otra comenzaba, Dios habló y dijo a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de 75 años. Cuando salió de Harán, tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lat, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían adquirido, y las personas que habían reunido en Hará, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Sicom, hasta el encino de Mor. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abram, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se trasladó de allí a un monte al oriente de Bitol, y plantó su tienda, teniendo a Bitol al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Después partió Abram de allí, avanzando hacia el Negev, y hubo hambre en la tierra, una gran hambre que obligó a Abram a descender a Egipto para vivir allí por un tiempo. Y mientras se acercaban a aquella tierra, Abram habló a Sarai, su mujer, diciendo que sabía bien que ella era de hermoso aspecto, y que al verla, los egipcios podrían desearla. Temía que por causa de su belleza le quitaran la vida a él para quedarse con ella. Por eso le pidió que dijera que era su hermana, para que, por causa de ella, le fuera bien y su vida fuera preservada. Y sucedió que, al entrar en Egipto, los egipcios vieron que Sarai era en gran manera hermosa. Los príncipes de Faraón también la vieron, y hablaron de ella delante de Elan, y fue llevada a la casa de Faraón. Por causagu de Sarai, Abram recibió buen trato, y le fueron dadas ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón mandó llamar a Abram y le reclamó por lo sucedido, preguntándole por qué no había dicho la verdad, por qué había afirmado que era su hermana, poniéndolo en situación de tomarla como mujer. Y le dijo que tomara a su mujer y se fuera. Así, Faraón dio orden a su gente,
y enviaron a Abram fuera de Egipto, junto a su mujer y con todo lo que tenía. Abram salió de Egipto junto a su mujer, con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Y Abram era muy rico en ganado, en plata y en oro, y fue avanzando por sus jornadas desde el Negev hasta Bitol, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Bito y Jai, al sitio del altar que había hecho allí en el principio. Y allí invocó Abram el nombre del Señor. Pero también Lot, que iba con Abram, tenía ovejas, vacas y tienda. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot que no hubiera contienda entre ellos, ni entre sus pastores, porque eran hermanos, y le propuso que se separaran. Si Lot escogía ir a la izquierda, él iría a la derecha, y si escogía a la derecha, él iría a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que era de riego abundante, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue hacia el oriente. Y así se separaron el uno del otro. Abram habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y el Señor dijo a Abram, después que Lot se apartó de él, que alzara ahora sus ojos y mirara desde el lugar donde estaba, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que veía se la daría a él y a su descendencia para siempre, y haría a su descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiera contar el polvo, también su descendencia podría ser contada. Entonces le dijo que se levantara y recorriera la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a él se la daría. Y Abram levantó sus tiendas y vino a habitar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar al Señor. Luego, en aquellos días, la región del Mar Muerto se convirtió en un campo de batalla. 4 reyes poderosos del oriente, liderados por Queder-Lemer, rey de Ilam, marcharon para sofocar una rebelión de 5 reyes locales, entre ellos los de Sodoma y Gomorra. El conflicto fue devastador. Los reyes locales cayeron, y los vencedores saquearon todo a su paso. Entre el botín de guerra y los cautivos que se llevaban hacia el norte, se encontraba Lot, el sobrino de Abram, quien en ese entonces vivía precisamente en Sodoma. Un fugitivo que logró escapar del desastre, corrió hacia el encinar de Mamor para buscar a Abram, el hebreo. Al recibir la noticia de que su pariente había sido capturado, Abram no dudó ni un segundo. No se quedó en lamentos ni se paralizó por el miedo a los ejércitos extranjeros. Abram organizó rápidamente a sus hombres más leales, 318 criados, entrenados en su propia casa, junto a sus aliados locales, emprendió una persecución incansable hasta llegar a Dan. Al caer la noche, Abram dividió sus fuerzas para realizar un ataque sorpresa. La oscuridad y la determinación de los hombres de Abram sembraron el caos en el campamento enemigo. Los persiguieron hasta Jobá, al norte de Damasco, logrando una victoria contundente. Abram logró lo que parecía imposible. Recuperó todos los bienes robados y, lo más importante, liberó a su pariente Lot, junto con las mujeres y el resto de la gente que había sido tomada cautiva. Tras la victoria sobre los reyes del norte, Abram regresaba triunfante. Al llegar al valle de Shavé, que es el valle del rey, 2 figuras salieron a su encuentro, representando 2 mundos opuestos. De pronto, aparece Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia. Él era rey de Salam y sacerdote del Dios Altísimo. Sin previo aviso, Melquisedec presenta una ofrenda que resonará por los siglos de los siglos, pan y vino. Melquisedec
reconociendo la mano de Dios en el éxito de Abram. Pronunció una bendición que selló el momento. Bendito sea Abram de parte del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. En un gesto de profunda humildad y reconocimiento de la autoridad espiritual de aquel sacerdote, Abram le entregó el diezmo de todo lo que había recuperado. Mientras la paz de Melquisedec envolvía el ambiente, el rey de Sodoma hizo una propuesta terrenal y astuta. Dame las personas y quédate con los bienes. Era una oferta tentadora que habría hecho a Abram inmensamente rico, bajo los términos de un rey pagano. Sin embargo, Abram, con el corazón todavía lleno de la bendición de Melquisedec, respondió con una firmeza absoluta. Elevando su mano al Señor, declaró que no aceptaría ni un hilo, ni la correa de una sandalia del botín de Sodoma. Abram no quería que nadie pudiera decir: yo enriquecí a Abram. Su provisión y su gloria provenían únicamente del Dios Altísimo. Solo permitió que sus aliados tomaran su parte, y que sus jóvenes comieran lo necesario, manteniendo su propia libertad espiritual intacta. Y así termina esta primera parte de la historia de Abraham, un hombre llamado por Dios, que dejó su tierra, enfrentó desafíos y guerras, y caminó con fe en medio de lo desconocido. Pero su viaje no ha terminado. Las promesas de Dios y los misterios de su descendencia apenas comienzan a desplegarse. En el próximo episodio continuaremos siguiendo a Abraham. Veremos cómo Dios le habla, cómo recibe sus promesas y cómo se forja la historia que cambiará generaciones. No te lo pierdas, porque la historia de Abraham apenas está comenzando.